Y como les contaba inicialmente, el edificio donde hoy día está el Centro Cultural Gabriela Mistral se inauguró en 1972 para la UNTAD 3. Y en septiembre del mismo año cambió su nombre a Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. La primera exposición que acogió fue del Museo de la Solidaridad con obras de artistas internacionales. Aquella muestra, compuesta por casi 50 obras donadas al pueblo chileno, daba cuenta del apoyo de la comunidad internacional de artistas al gobierno de Salvador Allende y presentó piezas de reconocidos artistas como Víctor Basarelli, Joan Miró, Robert Israel, Adigio Benítez, Cérvulo Esmeraldo y Eduardo Chillida. ¿Qué pasó con esas obras después del golpe y cómo han sido recuperadas algunas de ellas? Bueno, eso es parte de la historia que nos muestra la exposición La resistencia de una espora, y para tener más detalles al respecto estamos con una de sus curadoras, María José Lemaitre. ¿Cómo estás, María José? Hola, Angela, muchas gracias por tenerme acá. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, aunque yo no tengo retorno de vista, querido amigo Alexis. Socorro. Así que no te veo, pero te escucho perfecto y esto es radio finalmente, así que lo importante es que Perfecto. te podamos escuchar. Entonces, María José, yo hacía entonces este inicio y antes de llegar a lo que la gente puede ver hasta el 5 de noviembre ahí en el GAM, contar un poco qué pasó con esas obras y con ese tremendo regalo que se recibió para el pueblo chileno en ese momento. Sí, lo que nosotros logramos investigar, bueno, esto es una exposición que es coproducida entre el Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Centro Cultural Gabriela Mistral, y tuvo una primera etapa de investigación que estuvo a cargo de Isidora Sims, y tratamos ahí de poder conocer con más detalle qué es lo que ocurrió justamente después de la exposición que se realizó ahí. Y no logramos descubrir si es que la exposición todavía estaba montada en ese espacio al momento del golpe de Estado o ya había sido desmontada. Lo que sí sabemos y lo que hemos podido conocer durante nuestra historia es que el Centro Cultural funcionó como un espacio también de depósito y apertura de cajones de las obras que iban llegando para el Museo de la Solidaridad. Entonces, tenemos algunas pistas y presentamos en la exposición de ciertas piezas que estuvieron montadas ahí el 73, pero que desaparecieron, y que el último rastro, por ejemplo, sería que algunos miembros de la Junta Militar las tenían. Ese es el caso, por ejemplo, de la escultura La Niña la Paloma, del artista uruguayo Armando González, perdón, y lo que supimos y que presentamos en la exposición es que a raíz de un documental que hizo el cineasta español José Versosa, el 76 aproximadamente, él filmó al almirante Merino, José Toribio Merino, en el edificio de la UNTAD, principalmente en la torre, que es donde ahí ocupó la sede de la Junta Militar, con la escultura La Niña y la Paloma. Y esa es En la su última oficina. pista. En su oficina, y es Regio. súper, la verdad es que es entre medio tétrico y como increíble, porque él habla con mucho aprecio sobre esta cultura, aparece la imagen, aparece él tocándola, y dice que él la encontró cuando llegó al edificio y que le tiene mucho cariño porque representa a sus tres hijas sin ser ninguna de ellas. Y la verdad es que esa es la última pista de esa pieza principalmente. Claro, y además, como Luego, tú dices, no sabemos exactamente cuántas piezas se pueden haber perdido porque como era un lugar de recepción, me imagino que en algunos casos exactamente, no estaban catalogadas aún, o no tenemos exacto. todos esos registros, entonces también hay un misterio ahí. Hay un misterio que hemos tratado de ir resolviendo de a poco, porque tenemos un archivo bastante completo en el Museo de la Solidaridad que nos permitió ir pesquisando y ir juntando estas pistas y estas huellas que dejaron estas piezas tras su donación y luego pérdida. En algunos casos tenemos datos súper concretos de obras que desaparecieron, fichas técnicas, nombres de artistas. em, y que ya, de hecho, están en manos de la Policía de Investigaciones de Chile. Nosotros hicimos esta denuncia para poder encontrarla. Pero claro, pero hay en otros casos donde tenemos pequeños rastros Ujú. y tenemos un listado que también está presentado ahí en la exposición. Se muestra por un lado un gran mapa donde
se manifiesta la solidaridad de los artistas porque se puede ver desde todos los países donde donaron obras, más de 700 obras que fueron donadas en ese primer periodo, y luego aparece el listado de los artistas cuyas obras todavía continúan desaparecidas. Bueno, entonces eso también es parte de la exposición y es importante ponerlo, ¿no? La exposición no se trata solamente de la posibilidad de apreciar estas obras, ¿cierto? Y de este intercambio colaborativo entre el GAM y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, sino también de hacer historia, esa historia tiene dos partes de ese momento, ¿no? Una parte que tiene que ver con la solidaridad internacional y la atención que estaba puesta en Chile y la esperanza que significaba el gobierno del presidente Allende para todo el mundo de izquierda, diríamos, sobre este proyecto, ¿cierto?, del socialismo democrático que era, por supuesto, una propuesta muy, muy atractiva y muy esperanzadora. Entonces, muchos artistas haciéndose presentes a través de sus obras. Y por otro lado, lo que pasa inmediatamente con el golpe y es en lo que sucedió con este grupo de obras que están perdidas. Eso es la parte que podríamos decir de historia y luego está el presente, ¿no? Y la selección que ustedes hicieron de 40 obras de la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y quería preguntarte también, María José, ¿cómo escogieron esas 40 obras y por qué esas? Mira, son diferentes conjuntos. Hay un conjunto que corresponde a las obras que fueron expuestas en ese edificio el 73, que nos interesaba que volvieran a ese lugar, a ese espacio, porque además hay ciertas piezas, por ejemplo, hay una pieza, una obra muy interactiva de Cérvulo Esmeraldo, y donde uno la puede tocar y la verdad también es súper contemporánea y bien experimental para la época. Entonces nos interesaba también cómo conviven y cómo convivieron en ese espacio ciertas piezas que tenían este carácter experimental que trataba de impulsar Mario Pedrosa, que fue el que fundó el museo y el primer director, junto con otras piezas también mucho más clásicas y más tradicionales del arte moderno, como son, por ejemplo, también Vasarely, Víctor Vasarely, Adigio Benítez, Eduardo Chillida. Y entonces hay un conjunto de esas piezas que fueron expuestas, pero también quisimos traer piezas ícono importantes del periodo, como es la obra de Joan Miró. Esa pieza no se expuso en ese minuto porque estaba expuesta paralelamente en el Museo de Arte Contemporáneo, y es una obra que fue creada por Joan Miró el 72 especialmente para Chile. Es una obra que nosotros la llamamos como el canto de la victoria, y así también Miró y acá los artistas también hablaban de ella así, y es súper icónica porque también es como de las primeras veces que ha salido también fuera del museo. No es una obra que es posible circular muy fácilmente, entonces es un privilegio poder tenerla hoy en sala. También hay un grupo de obras que son obras que fueron donadas en ese primer periodo, que estuvieron desaparecidas y que recuperamos también. O sea, también está ese ejercicio de recuperación presente. Hay obras, por ejemplo, como es el caso de una pieza también muy experimental del artista norteamericano Carl Andre, donde son 8 placas, parecieran como baldosas, pero son placas de plomo, que fueron donadas y que fueron extraviadas, se perdieron en el puerto de Valparaíso, y que en 2014 contactamos de nuevo al artista, y el artista, al saber que su obra había desapareció, tomó la decisión de hacerla nuevamente y donarla al museo. Pero también hay otras obras que estuvieron desaparecidas por muchos años y que hace unos años logramos, también en colaboración con el Museo Nacional de Bellas Artes, poder encontrarlas, porque se encontraban en sus depósitos, también extraviadas bajo otros tipos de denominaciones. Entonces, tiene también este conjunto y esta cosa como más de esperanza de la recuperación. Y otras 2 piezas que son sumamente icónicas y que para el edificio, para nuestra historia, y yo creo que a 50 años del golpe, tiene que ver con 2 textiles, uno de la artista Gracia Barrios, que fue hecho para ese edificio, para la UNTAD. Acuérdate de que el edificio lo que tenía la particularidad, no solo arquitectónicamente era maravilloso y fue construido en tiempo récord, sino que también incorporó obras de arte en sus espacios, en sus muros, en sus puertas también. Entonces,
tenemos esa pieza que fue hecha para ese espacio, que se perdió durante el golpe y que retornó, o sea, fue encontrada en el 2000 y luego años más tarde donada al Museo de la Solidaridad. Y luego convive junto con otra pieza que es súper icónica y súper importante, y es la primera vez que la podemos ver después de 50 años en su esplendor, que es el bordado colectivo de las bordadoras de Isla Negra, que es una pieza monumental hecha por este conjunto, grupo de mujeres de Isla Negra, bajo la curaduría de Leonor Sobrino, que bordaron durante todo el verano del 72 diferentes escenas de Chile, de nuestro Chile, del norte, del sur, de la salitrera, de Sewell, del mar. Eh, y estas dos piezas estaban expuestas en la UNTA del 72, el 73 también en el edificio, y que desaparecen con el golpe. Y esta en particular, la del bordado colectivo, fue hace solo unos 3 años, si no me equivoco, encontrada y recuperada, restaurada y ahora entregada en comodato a GAM, que la tiene en un lugar protegida, pero que esta vez puede estar expuesta en su plenitud en una sala de artes visuales. Sí, claro, y la gente la puede ver ahora, esa convivencia, ¿no? De esa obra en particular, ese textil, ese bordado colectivo, con estas otras obras de grandes nombres del arte contemporáneo, también habla del espíritu y de lo que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende entiende por arte, ¿no? Y es súper interesante ese cruce entre aquel trabajo colectivo de origen artesanal, que tiene un proceso muy distinto en donde no aparece la idea de una autoría, de un artista, de un genio, sino la colaboración como centro al mismo tiempo está conviviendo con estas grandes obras, ¿cierto? Que en cualquier lugar del mundo serían consideradas, ¿cierto? Arte. Entonces hablemos también de esa lógica que para ustedes es central, no solamente en esta muestra, sino lo que ustedes hacen cotidianamente en el Museo de la Solidaridad Sí. Salvador Allende. Y yo creo que es importante irse atrás como a los fundamentos del museo, en donde Mario Pedrosa era súper claro, el museo lo llamaba Museo de Arte Moderno y Experimental, por un lado. Entonces tenía este llamado, y él impulsó este llamado de artistas sumamente reconocidos, que vinieran y donaran obras para darle así, de alguna manera, un peso artístico, se podría decir, como al museo, de carácter internacional. Pero también buscó aquellos artistas, por un lado, que fueran experimentales, que estuvieran partiendo, artistas jóvenes. Él fue clave también para la carrera de muchos de estos artistas a nivel internacional, y él también tenía una mirada muy concreta de lo que él sentía de la vinculación entre arte y vida, ¿ya? Para él eso estaba de la mano, y de alguna manera hay una frase muy linda que dice que en algún punto del horizonte estos dos mundos, el arte y la vida, se juntarán. Y ahí realmente seremos todos felices. Y en ese sentido también se cruza ese interés del arte como a nivel experimental, pero a nivel también de la experiencia de uno con el arte y con lo que nos llamamos como el paralaboratorio, o sea, estos espacios de juego, de interacción. Por eso también la exposición tiene ciertos como mobiliario, una museografía preciosa que hizo el estudio Pedro Silva, que tiene también espacio para poder relajarse, echarse, mirar, acostarse. Y en ese sentido también se cruza con lo de la UNTA, porque ahí Eduardo Martínez Bonatti, cuando invita a artistas a participar de este arte incorporado en el edificio, como tú bien dices, no solamente llama a grandes nombres y grandes artistas reconocidos, chilenos, que Nemesio Antunes, Guillermo Núñez, o sea, hay muchos artistas que están ahí representadas sus obras, pero también llama a aquellos trabajadores de la cultura, a los artesanos, a bueno, y no hay que olvidar también de que en ese momento, para las bordadoras de Isla Negra, ellas ya habían expuesto en la Bienal de Sao Paulo, ya habían expuesto en distintos espacios en Francia también. Entonces, que también existía un reconocimiento que viene incluso más atrás, desde Violeta Parra, por este arte textil. Como no hay que olvidar eso, que ya había existido, que en los 70 hubo un reconocimiento sumamente importante
por la artesanía y el arte textil en particular. Bueno, si ustedes quieren ver dialogar todas estas obras, les invitamos entonces a que vayan a darse una vuelta a la sala de artes visuales que está en el edificio B, en el piso -1 del GAM. Esto es absolutamente gratuito, así que cada vez si están pasando por ahí y tiran un ratito, pasen a mirar, pueden volver todas las veces que quieran. Hasta el 5 de noviembre está esta exposición La resistencia de una espora del Museo de la Solidaridad. Museo de la Solidaridad vuelve a GAM. Y María de José, antes de dejarte ir, hablemos del título, que es muy, muy bello. ¿Por qué Sí. la muestra se llama La resistencia de una espora? Sí, nosotros hemos trabajado y siempre nos sentimos muy familiar o muy cercanos con la idea de la espora, porque la idea de la espora es este organismo que se va multiplicando, que se va expandiendo, que se transforma constantemente, y es un poco, va en la línea de lo que ha sido la historia del museo. El museo es un museo que nunca, hasta los 90, tuvo una sede fija. Nosotros nunca tuvimos un espacio fijo, infraestructura hablando, sino que íbamos itinerando, íbamos al Museo de Arte Contemporáneo, íbamos a la UNTA, y el museo también en su periodo de resistencia, después del golpe, también se arma en diferentes partes en Europa y en América, y en Asia también. Entonces, en ese sentido, es un museo que se ha ido, que se transforma, que contagia, que contagia. Esa es nuestra idea, que nuestro trabajo colaborativo, que los afectos, es un museo afectivo, es un museo que te toca, que te llega, que, que se arma en red. Se hizo Claro. posible gracias a una red. Y en ese sentido quisimos como tomar la idea de la resistencia de una espora, o sea, el museo resistente, el museo que se mantiene a lo largo de todo lo que ha pasado, al igual que las obras y de nuestros archivos, que se mantiene y que hoy vuelve a GAM. Ahora es muy linda la imagen de la espora también como aquello invisible que está ahí siempre, ¿no? Exactamente. Y está siempre, Palpitando. exactamente, y está siempre presente haciendo redes, generando vida, incluso cuando no se la ve porque es microscópica, ahí está presente. Así que ya lo saben, pueden ir a ver La resistencia de una espora. Museo de la Solidaridad vuelve a GAM, esta colaboración entre la colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y el Centro Cultural Gabriela Mistral hasta el 5 de noviembre, de martes a domingo, de 10 a 21 en la sala de artes visuales en el edificio B, en el piso -1 de El GAM. Hemos conversado con María José Lemetre, curadora de la exposición La resistencia de un espora y parte del equipo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Muchas gracias, María José. Un abrazo. Muchas gracias a ti por recibirnos y todos invitados a ver la exposición. Nosotros dejamos ir a María José deseándole un buen día. Vamos a la pausa y ya regresamos.